Todos tienen Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Cierra un segundito sus ojos y dígale: Señor, vine a recibir de tu palabra, vine a que me hablaras, a que me enseñaras. Vine para, Padre amado, a que tú colocaras el consejo en mi oído para poder atender a tu hermosísima palabra. Háblanos en esta mañana porque tu pueblo está atento a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, toda gloria, honra y majestad al que vive eternamente y para siempre. Amén. El propósito fundamental de la iglesia está establecido en estos pocos versículos de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pretenden y esperan que sean todas las iglesias. La iglesia modelo, casi que la iglesia perfecta, está establecida en esos pequeños versículos y es el primer fruto, el fruto primario del Espíritu Santo. Jesús ya había anticipado con anterioridad que sobre Pedro fundaría ¿qué? La iglesia. Pero no había iglesia, no había pared, no había muro, no había nada. Era tan solo que una promesa. Y luego cuando él empezó a exhortar a los que peleaban, a los que eran encontrados, evidenciados en pecados, y después de que Jesús les dijo cuando arreglaban los pleitos, él decía, cuando una persona es sorprendida en un pecado, el que lo vio, vaya y exhórtelo y estén los dos juntos. Luego, si no lo oye, vaya y hágalo delante de dos testigos. Y si aún así la persona no quiere corregirse, vaya y hágalo en la congregación. Y des cuenta que estaban hablando de una congregación que no existía. Pero Jesús ya la había diseñado. El secreto de Efesios capítulo 1, el gran secreto revelado, está asociado a la iglesia y los secretos revelados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a aquellos miembros que hacen parte de una congregación. Grandes secretos, grandes obras del Señor llevadas ¿a quién? A la iglesia. Nosotros no nos congregamos en un billar, nosotros no vamos a canchas de tejo, nosotros ya casi ni a conciertos vamos, nosotros no vamos por allá a obras de teatro, ya casi no vamos, de verdad que a veces tocaría ir o que hagan una aquí en la iglesia, pero hagan cuenta que nosotros donde es que nos gusta ir, a nosotros nos gusta ir a la iglesia, porque en la iglesia es donde brota y emana la bendita palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo había diseñado la iglesia para que todas las personas que creían a posterioridad de Él tuvieran un lugar donde congregarse, un lugar donde pudieran edificarse, un lugar donde pudieran ser llenos de la palabra del Señor. Muchas personas no ven necesario congregarse. Muchas personas no ven en su vida la conducta o la disciplina o el amor que brota en sus vidas para poder ir a una iglesia. Eso no lo tiene todo el mundo. Hay personas que vienen a la iglesia una vez al año, vienen a la iglesia una vez por ahí al mes o al bimestre o al trimestre o al semestre.
Y si usted les pregunta por qué no han vuelto, no tienen ningún interés de ir a ninguna iglesia. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían diseñado un lugar donde todos se pudieran congregar. Es un diseño que viene del cielo, de ahí el tabernáculo. ¿Recuerdan el santo templo, el tabernáculo donde ofrecían sacrificios, inciensos, Moisés? Ese era el lugar santo y el lugar santísimo, el gran lugar del Señor que él mismo había diseñado, pero que luego David quiso construirle una casa donde rendirle adoración. Inclusive cuando vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, sus discípulos le decían: Señor, mira esos edificios tan bonitos. ¿Y para qué eran esos edificios tan bonitos? Pues para que la gente se congregara y fueran a un lugar donde pudieran rendir adoración y alabanzas al Dios del cielo y pedir perdón por sus pecados. En eso se habían constituido las iglesias. Entonces, en el primer siglo se está fundando la primera iglesia, pero conocí a un hombre, un pastor, que nos decía: me tocó separarme de mi papá, porque mi papá, cuando él supo que yo era cristiano y yo estaba en un pueblo, en un municipio por allá en Funza, y yo tenía un localito por ahí y yo predicaba la palabra del Señor, y mi papá, al verme predicar en esa iglesia, me dijo: hijo, le voy a comprar una bodega grande, le voy a poner sillas, le voy a poner instrumentos y le voy a pagar músicos y le voy a montar una iglesia grandísima, pero vamos serrucho con los diezmos. Mucha gente se están abriendo iglesias, ¿para qué? Para hacer plata. Muchas iglesias no están abiertas para honrar a Dios, para predicar su palabra. Muchas iglesias se están abriendo, ¿para qué? Para hacer plata. Porque lo que mueve a muchos pastores, ¿qué es? La lana. ¿Cuál lana? La lana de las ovejas. Entonces muchas personas creen que hacer un templo, qué fácil puede hacer una iglesia, pues comprar 4 o 5 lotes, comprar unos instrumentos y poner un mechúo ahí que medio sepa hablar y predique. Para muchas personas eso es una iglesia. Y muchas personas, yo quedé aterrado un día que yo iba allá por Engativá, al lado del aeropuerto, y en una cuadra 3 iglesias, en la otra cuadra 2 iglesias, a la otra cuadra como 5 iglesias, una sola cuadra tenía más o menos una sola avenida, tenían un tramo de unas 8 cuadras con unas 12 o 15 iglesias, y todas con nombre independiente. Ninguna pertenecía a ninguna denominación, sino una se llamaba el becerro rojo, la otra llamaba la oveja sacrificada, la otra, todos nombres, quién sabe de dónde, gente salida de dónde, no sabemos, montando iglesias de cada esquina. Porque para la gente eso significa las iglesias. Muchas personas van allá a Europa y visitan la basílica. ¿Y a qué visitan la basílica? Para arrodillarse, pedirle a Dios perdón por sus pecados. No, para irse a tomar fotos. Y van y se toman una foto en la basílica de San Pedro. ¿Para qué? Para pedirle perdón a Dios. Nada, para tomarse fotos y chicanear a todo el mundo que estuvo por allá en el Vaticano y que tuvo cómo hacerlo. Esas son las iglesias, museos donde la gente va, museos donde la gente va y acompaña al marido, museos donde la gente va y acompaña a la mujer. Esas son las iglesias. Las iglesias son lugares donde yo voy a ir a acompañar a mi mamá. ¿Y cuántos acompañan? Ni siquiera convertidos, acompañantes. Esas son las iglesias. Que yo acompaño a mi mujer, que yo acompaño a mi marido. Y cuando uno les pregunta si son cristianos, no, yo acompaño a mi mujer, eso no significa que yo sea cristiano. Y cuando usted le pregunta a un muchacho en el bachillerato si él es cristiano, dice: no, mi mamá me lleva a la iglesia. En eso se han convertido las iglesias, en lugares de peregrinaje, en lugares donde la gente va pero no entiende realmente cuál es el factor, la función, el propósito de la iglesia. Y puede que tengan sillas como un teatro, pero no es un teatro. Y puede que tenga sillas como un circo, pero esto no es un circo. Ni esto es un circo, ni yo soy el payaso. Y se parece mucho a lugares donde hay conciertos, pero esto no es eso. Esto no es un auditorio. Esto no es el aerópago, esto es una iglesia. Y la iglesia la puso el Señor Jesucristo en su pensamiento. Y Él tenía la idea de tener... Hay gente que odia ir a las iglesias.
y no van no se congregan porque no ven que sea importante. Es más fácil ir a una cancha, correr, trotar, subirse a una bicicleta, ir a hacer ejercicio, por lo menos allá del Gaza, ahí sentados, de pronto ustedes engorden. Y hay gente que prefiere hacer miles de cosas que ir a una iglesia. Me salió un negocio, me metí a estudiar, me metí a trabajar, fui a visitar, me fui a comprar. Hay gente que no ve importante la congregación y que no sienten el compromiso de venir a la casa del Señor. Y cada día los cristianos se están volviendo más como los católicos, que van en Semana Santa a misa, van a matrimonios y a bautizos. La única forma de ver muchos católicos en la iglesia, ¿saben qué? Un matrimonio, primera comunión, bautizo y Semana Santa. De resto ni se aparecen por allá. ¿Cuántas personas profesan una fe y no visitan una iglesia? ¿Cuántas personas tienen una calcomanía en la puerta de su casa? Yo soy esto, esto y esto. ¿Y hace cuánto los extrañan por allá? Un hermano viene y pregunta, ay, pastor, ¿yo hace cuánto es que no vengo? Yo lo miré y dije, ¿quién es usted? No me acuerdo usted. Hay gente que no le interesa congregarse, no les interesa, porque han hecho de su vida individualista, que no necesita una congregación. Pero la iglesia fue diseñada con anterioridad por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y aquí está la primera iglesia. Nunca más lo olvidé, se me olvidó compartirlo, que la mayoría de cartas fueron escritas a iglesias. La mayoría de cartas fueron escritas a iglesias. La carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. La carta a los efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso. La carta a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto. La carta a los tesalonicenses, al grupo, la iglesia que estaba en Tesalónica. La carta a los filipenses, a la iglesia que estaba en Filipo. La mayoría de cartas fueron escritas, ¿para qué? Para iglesias. Si no fuera importante congregarse, entonces ¿para qué se escribieron cartas a las iglesias? Si no fuera necesario congregarse, entonces ¿por qué el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, inspiró la palabra para hablarle a las iglesias? En el año 95, ya casi muertos todos, la mayoría de apóstoles, todavía queda el apóstol Juan. Y en el año 95, él tiene una revelación en la isla de Patmos. Año 95, el Señor Jesucristo había partido aproximadamente hacía 60 años. Ido el Señor 60 años antes, el apóstol Juan en la isla de Patmos con su cuerpo quemado tiene la revelación de Apocalipsis. Y en la revelación de Apocalipsis el mensaje son las 7 iglesias. Significa que después de 60 años todavía había iglesias en Asia. Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Éfeso, iglesias que todavía permanecían de pie. ¿A quién fue escrito el Apocalipsis? El Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias, pero principalmente a la iglesia de Éfeso. Por eso es importante que entendamos que la iglesia la están fundando desde arriba. Aquí nadie puede colocar una cinta y partirla, inauguramos la iglesia, no, eso es del Señor. Gracias a Dios yo no soy dueño de esto. Yo soy el dueño de esto. Esto no está escriturado a mi nombre. Ninguno de estos lotes dice Edward Fierro, ninguno. Esto es una iglesia por allá del distrito, de la misión, y ellos son los dueños de esto. O sea, los que tienen las escrituras. Pero quien pagó con su sangre por toda su iglesia y por todos sus hijos fue Cristo bendito. Esto se puede caer de un terremoto, pero la iglesia del Señor prevalecerá. Esto se puede caer, los muros, ya se nos han intentado ir las tejas, ya hemos intentado hacer algunas cosas porque eso se ha intentado caer y lo hemos levantado, pero así se caiga, la iglesia del Señor prevalecerá hasta su segunda venida. Entonces, en este modelo, el Señor está diciendo, bueno, esta es la primera iglesia, yo quiero que lo empiecen a hacer así. O sea, Él nos está dando las coordenadas, nos está dando la forma, la manera, la brújula. Él nos está entregando la manera de cómo debemos hacerlo y está plasmado en la escritura.
Se presume o por presunción deberíamos esperar que todas las iglesias tuvieran esta conducta. Pero, miren nomás un versículo rápidamente. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estamos hablando de la comida, ¿cierto? Se supone que el modelo era que todos partieran el pan con alegría y sencillez de corazón. O sea, si ese es el modelo bíblico, se pretende que todas las iglesias cuando se sentaran a comer, ¿cómo se iban a sentar? Con sencillez, con alegría, con alegría y sencillez de corazón. Pero cuando ustedes leen el libro de los Corintios, Primera de Corintios, ustedes ven que esos estaban participando mal de la cena de comunión y habían estratificado la cena de comunión de tal manera que los ricos comían con los ricos y los pobres comían con los pobres, y resulta que los ricos se echaban una cena de comunión, un agasajo hasta de 3 días con comidota, y esos eran unas ingestas de alcohol que la gente empezaba a tomar vino en la cena de comunión y quedaban después de comidos borrachos, y eso se había vuelto un espectáculo bochornoso, las cenas de comunión en Corinto. Y el apóstol Pablo escribe la carta Primera de Corintios corrigiendo cómo debía participar la iglesia de la cena de comunión. Quiere decir que este principio bíblico que está aquí aplicado en la palabra de cómo debería ser una iglesia, Corinto lo rompió. Este modelo es el ideal, no Corinto. Corinto es la iglesia menos ideal. De todas las iglesias chuecas y torcidas, Corinto era la peor. Corinto nunca será un ejemplo a seguir. Pero esta porción de la escritura nos está mostrando qué debe hacer un creyente para saber si está en una iglesia verdadera y si los frutos que da esa iglesia son verdaderos. Y hay varios de ellos, varios de los aspectos que el Señor plasmó en esa escritura, en Hechos capítulo 2, del 41 al 47. Pero tengo que decirle lo siguiente: la práctica de muchos cristianos empezó a filtrarse en la iglesia perfecta hasta corromperla. Dicen que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Había muchas iglesias buenas, muchas, que eran el modelo bíblico aquí aplicado. Pero empezaron a meterse hombres que, no satisfechos con lo que escuchaban, querían tener su propia interpretación o su propia versión de los hechos. Es como cuando usted pregunta qué pasó allá en la esquina y usted ve que hay una moto y que hay 2 ambulancias y dice un señor, no, pues es que venía un muchacho y venía con exceso de velocidad y el carro que cayó y se cayó y ahí se mató o se lo llevaron en la ambulancia. El otro dice, no, lo que pasa fue que él venía por el costado derecho y el carro fue a dar el giro y cogió y se cayó. Y otro dice, si ese perro que está allá acostado, el perro se le salió y el motociclista por esquivarlo fue y cogió el carro. Y todos tienen una versión diferente de los hechos. Y eso estaba pasando en las iglesias. Eso empezó a dañar las iglesias. Que cada persona que tenía más o menos un conocimiento de la escritura empezara a meterle cada uno su propia opinión. Y usted sabe cuánto daño le hace su propia opinión a la palabra. Le hace mucho daño. Usted predique la palabra del Señor. La palabra del Señor no necesita su opinión. Pero muchas veces nosotros, por darle nuestra opinión, arruinamos la palabra. Hace poco me fui a comer un ajiaco y yo no sé en qué momento empezaron a meter, ¿cómo se llaman? Cositas saladitas chiquiticas. Las alcaparras. Yo toda la vida comí ajiaco sin alcaparras. Y qué sorpresa para mí cuando yo me comí y yo vi las alcaparras. Yo nunca había comido alcaparras. Y eso ya fue hace algunos años. Y yo la comí, yo dije, ¿en qué momento empezaron a meterle a un ajiaco alcaparras? ¿Y en qué momento le empezaron a meter crema de leche a un ajiaco? Para cuando se inventaron el ajiaco, no había crema de leche. Pero alguien dijo, oiga, esto va a quedar más rico con crema de leche, y le metió la crema de leche. Y alguien por allá dijo, qué ricas son las alcaparras, metámosle unas alcaparras a ver a qué queda sabiendo el ajiaco. Se las metió y eso quedó así.
pero eso no era así. Y cada uno le va metiendo una cosita hasta que terminan arruinándolo todo. Eso mismo pasó en el primer siglo. Un pastor se paraba y no le parecía mucho lo que decía el apóstol Pablo, porque eso fue lo que pasó en Corinto. Y empezaba a tergiversar, empezaba a, ¿cómo se llama? A tergiversar o a controvertir o empezaba a colocar su opinión diferente. Y el apóstol Pablo tuvo que hacer diferentes correcciones a las iglesias. Y ya empezó, van a meterse los falsos maestros. Y luego ya empezaron, es que hay gente que son lobos disfrazados de qué? De oveja. Pero ¿en qué momento se filtraron si estos 7 versículos hablan de una iglesia casi que perfecta? O sea, ¿en qué momento pasó de ser la iglesia perfecta a ser una iglesia donde todo el mundo daba su opinión diferente a lo que la palabra decía? Y dice, en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Y luego dice la palabra, en los postreros tiempos habrán hombres que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos profecía. Y el Señor que les dirá, apartados de mí, yo nunca os conocí. ¿En qué momento esos falsos maestros y esos falsos profetas se introdujeron en la iglesia perfecta? Hasta el punto que cuando ustedes ya van por allá al libro de Filipenses, ven a dos viejas, ven a dos señoras agarradas a toda hora. Y el apóstol Pablo tiene que exhortarlas, porque resulta que más o menos lo que dicen los teólogos es que ellas tenían diferencias como en las cosas de la iglesia. O sea, una hermana, digamos la hermana vino y trajo ese letrero y lo puso ahí, y la otra dijo, uy, pero eso cómo se veía horrible eso, y ella venía y ponía otro acá. Alguien pintaba una pared verde y ella decía, no, pero tan horrible, es que yo pinto la mía de amarillo. Alguien decía, compramos sillas cafés o compramos sillas blancas, y entre esas dos viejas, entre esas dos hermanas, se pegaban unos agarrones terribles, que eso llegó a oídos del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tuvo que corregir la conducta de esas dos hermanas que no estaban alineadas a la comunión. Pero espérense, si la Biblia dice que perseveraban todos unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿en qué momento se metieron esas dos viejas a pelear? Se dan cuenta que cada persona que no tenía su corazón transformado por el Espíritu Santo, como que se meten a arruinar las cosas, como que se meten a dañar las cosas. Y se fue metiendo el uno y se fue metiendo el otro. No en vano el Señor dijo, la cizaña crece con el trigo. No vayan a arrancar la cizaña, no sea que arrancando la cizaña también estropee el trigo. O sea que junto con el uno crece el otro. Pero en esta iglesia modelo solo había gente buena. ¿Te parece tanta la iglesia, Dios mío? Es que yo leo esos versículos y yo digo, ¿cómo el Señor supo que había una iglesia enorme? Mis hermanos, y siempre alguien se mete a estropearlo todo. El Satanás no vino sino a matar, a robar y a destruir. Y cuando es usted ve dos hermanos que pelan el uno del otro, rajan el uno del otro, chismosean el uno del otro, hablan de los hijos del uno, hablan de los hijos del otro, hablan del marido de la una, de la madrina de la otra, de la mujer del otro, y cuando usted ve que es que no dejan títere con cabeza, ya le metió el diablo. Cuando usted ve una iglesia que solo guarda secretos, y estos benditos de la pan por ahí brinconeando, haciendo cosas malas, incorrectas, chuecos en los negocios, debiendo 4 y 5 meses de arriendo, teniendo plata, debiéndole a todo el mundo, con 2 y 3 novias, con ese Facebook a toda hora prendido viendo porquerías, con ese WhatsApp esperando las llamadas de los exnovios, ya se metió el diablo. Ya se metió el diablo. Cuando eso está pasando en una iglesia que era modelo, esa iglesia que está ahí es como deberían ser todas las iglesias.
En los requisitos para los obispos o para los ancianos, en Timoteo y en Tito, dice que los que anhelan obispado, buena cosa desean, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no contencioso, apto para enseñar y los demás requisitos. ¿Sí? Pero dense en cuenta que no todos los pastores cumplen con todos los requisitos. ¿Ustedes conocen pastores ávaros? Yo conozco hartos. O sea que ese no cumple con los requisitos, entonces ¿qué hace ahí parado? Que tiene 2 mujeres. ¿Cómo así que un pastor con 2 mujeres? Me decía un hermano, es que dice que marido de una sola mujer. Yo le dije, no hermana, marido de una sola mujer. Pero ustedes han escuchado pastores con 2 mujeres. No cumplen los requisitos. Y probablemente muchas iglesias en el mundo no cumplan con los requisitos que se requieren para ser iglesia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién falta aquí por bautizar? Aquí lo levante la mano, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Póngale cuidado. Miren, escuchen lo que dice la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Significa que si usted no se ha bautizado, pero escucha la palabra, algo está fallando. Porque si usted escucha la palabra, usted va y se bautiza. Tiene que bautizarse, mi maquita. Que el 2023 sea ese propósito. Escoja un día calurosito porque está allá abajo en el río, hermana. Entonces escoja un día más o menos que tenga... Sí. El hijo mío no está, pero el hijo mío él sirve, nos ayuda en muchas cosas y tiene 15 años. Yo me bauticé a los 17 y uno le pregunta al hijo mío, bueno, hermano, ¿y usted cuándo se va a bautizar? Y yo creo que el otro año. Así, descarado le responde a uno. Yo lo miro y yo digo, yo como no lo puedo obligar, sino que eso sale del corazón, yo no lo puedo obligar. Pero yo sí les doy un consejo, mi hermano, les doy ese consejo. Bautícense, arrepiéntanse de sus pecados, escojan un día bien bonito que haga sol, haga el cursito que no dura sino como 8 clasecitas y nosotros lo bautizamos. Para mí es un honor que Dios nos permitió el poderle bautizar. Dice la palabra que luego de escuchar la palabra eran bautizados. Quiere decir que una cosa va cogida de la mano de la otra. Es la iglesia modelo. Ese tipo de cosas que no parecen importantes nos separan de la iglesia genuina y de la iglesia que el Señor Jesucristo quiere levantar. Desen cuenta, algo tan sencillo como eso. Hay gente que no les gusta que los visiten. A mí no me gustan las visitas. A mí no me gusta que lleguen a las 12, casi a ninguno. A mí no me gusta porque solo vienen a tomar tinto. A mí no me gusta porque solo vienen a hablarme de la iglesia. A mí no me gusta. Esa persona está arruinando el modelo bíblico. Porque dice la palabra que ellos se reunían en las casas, partiendo en las casas el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Me hago entender? O sea, cada cosa que esté apartada de estos versículos nos separa de la iglesia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron. Una iglesia que no crece, una iglesia a los mismos 30, al contrario, 28, 27 y de 25 vuelve a 29, pero vuelve a bajar a 22. Está fallando en el modelo bíblico. Porque si usted lee en el versículo 1 dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, el modelo bíblico de la iglesia perfecta, Dios trae a la gente a que se congregue ahí. Y en el último versículo dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añade? ¿La lechona? ¿Las obras de teatro? ¿Quién los añade? La comida. ¿Qué es lo que añade? Es el Señor el que los trae. Así que cuando una iglesia respira salud espiritual desde adentro, pues el Señor nos va a traer más. Pero una iglesia enferma no nos van a traer a nadie. Por eso uno debe corregir sus conductas dentro de la iglesia. Timoteo, el versículo más importante es, este versículo, uno de los más importantes es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, valuarte de la verdad. La mayoría de las cosas que logramos entender en la escritura es cómo las podemos aplicar dentro de una iglesia. Escuchen lo siguiente. Pero la iglesia tiene un propósito. Realmente la iglesia tiene varios propósitos. Y dentro de esos varios propósitos debemos entenderlo, por favor.
Uno es la predicación de la palabra. El fundamento primario en una iglesia cristiana es la predicación de la palabra. Esa es la razón de por qué usted viene acá. Usted no está en una clase de matemáticas, de algoritmos, de álgebra. Este no es un curso de cocina, ¿sí? Esto no es un curso avanzado de inglés. Esto no es un curso de economía práctico, aprenda a hacerse rico de enero a marzo. No, en la iglesia no es para eso. Corte, peluquería, ¿no? O sea, manicure, pedicure. La iglesia no es para eso. Vamos a hacer unos cursos para enseñar a jugarle fútbol a sus niños. No, la iglesia tampoco es para eso. Vamos a hacer un curso para que la gente aprenda a peluquear. ¿Usted quién dijo que la iglesia? Usted va a coger la iglesia igual que esos que estaban allá en el libro de Mateo que habían cogido la casa del Señor es por negocio. La iglesia, la casa del Señor no es para eso. La razón primordial de una iglesia es escuchar la bendita palabra de Dios. Eso es lo que usted vino. ¿O qué otra es la razón por la que usted vino? ¿Cuál es la razón que lo mueve a usted para estar un 1 de enero aquí sentado? Pues escuchar la bendita palabra de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad primaria del pastor? Pues enseñarle la bendita palabra de Dios. ¿Cuál es el primer oficio de un pastor? Yo conozco pastores que pintan la iglesia, barren la iglesia, acuadran los techos de la iglesia, acuadran el sonido de la iglesia, tocan la batería, tocan el piano, tocan la guitarra, hacen de todo. Y hacen tanto que no les queda tiempo para estudiar la palabra. Y ya todos cansados de trabajar llegan así todos oberosos a estudiar la palabra. Pues claro, el tiempo que debió haber empleado estudiando la palabra se la pasó pintando la iglesia. La tarea primordial de un pastor es enseñar la palabra. Y debería ser la única. Debería ser la única razón de un predicador dedicarle el tiempo, el espacio para preparar la comida que las mismas ovejas vienen a comer. Pero cuando un pastor pierde la devoción, pierde el amor, pierde el amor por la palabra, por indagar, por esculcar, por conocer, para poder transmitir, no, la iglesia se está asfixiando y raquíticamente se va a morir. Si el pastor está más dedicado en la bolsa de valores, está más preocupado en ¿cómo se llama? Los bitcoins. Si el pastor está más preocupado de los partidos de fútbol que acaban de pasar del mundial, mire, yo no me voy a gloriar de esto. Pero en el campamento de líderes, justo estaban jugando la final de la Argentina contra Francia. Y a mí con lo que me gusta el fútbol. Y lo peor fue que después de que yo vi que la selección colombiana no clasificó, yo dije me voy con la Argentina. Me podía ir con Brasil, con Ecuador, con la Argentina, los suramericanos y con Uruguay, los que clasificaron. Y Perú pues lo eliminaron. Pero yo dije me voy con la Argentina por Messi. Yo dije me casé con la Argentina y voy. Así que cuando perdió la Argentina, yo dije contra Arabia Saudita, yo dije, ay, qué lástima. Pues, en fin, ya habían sido eliminados en Rusia y en Brasil habían quedado subcampeones. Yo dije, bueno, empezaron perdiendo y partido tras partido empezaron a ganar. Y den cuenta que el equipo por el que yo iba llegó a la final. Pero oiga, ¿cómo es el Señor de perfecto en hacer sus cosas? Que es estratégico, ¿verdad? El Señor es perfecto. Y justo juega en la final cuando yo tenía la última predicación. Me vi todo el mundial para verme el partido de la final. Oiga, y la final, nosotros que en un campamento de líderes. Entonces yo le pregunté a la iglesia, a los que habíamos ido al campamento de líderes, yo les dije, bueno, vamos a hacer dos cosas. O vemos el partido o predicamos. Y todos los aficionados al fútbol gritaron amén. Ni son. Y yo les dije, o predicamos la bendita palabra del Señor. Porque a eso es lo que vinimos. Y para eso pagamos. Y si nos queda tiempo para el final, vemos el partido. Y todos los espirituales, en eso me apoyaron ustedes y yo por eso les tengo cariño. Y los espirituales me dijeron, no, pastor, la palabra primero. Y yo los miré mal. Y miren que mientras todo el mundo estaba viendo la final, nosotros estábamos consagrándonos en la presencia del Señor. Nosotros estábamos consagrándonos en la presencia del Señor. Y mientras la mayoría veía la final, nosotros estábamos
Acabamos la predicación faltando 30 minutos. 30 minutos del partido. O sea, iban en el minuto 15, del segundo tiempo, cuando nosotros terminamos. O sea, cuando el partido se puso bueno. Porque el propósito fundamental de un pastor es predicar la palabra. Esa es la tarea primordial de un pastor. Predicar la palabra. Enseñar la palabra. El propósito fundamental, el primario dentro de una congregación es enseñar la palabra. A veces nosotros nos enfocamos a enseñarle a la gente a hacer plata. A veces nosotros nos enfocamos a enseñarle a la gente en hacer dinero. A veces los pastores cometen ese error de enseñar, no, déjenlos que ellos vayan para la universidad. El que quiera hacer plata, que estudie. El que quiera hacer plata, que ahorre. El que quiera hacer plata, el que quiera hacer riqueza, tiene que trabajar. Y tiene que trabajar duro. Pero uno quiere enseñarles plata a través de peticiones y de papelitos que vienen y firman a fin de año y que con eso se van a hacer ricos. Eso no es la palabra del Señor. El pastor debe dedicarse a enseñar la palabra de Dios y debe ser su tarea primordial y fundamental dentro de la iglesia. Glorificar a Dios a través de la palabra. Miren, hay un versículo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice, perdón, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, ¿qué dice la palabra? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Que todo cuanto hagamos, que todo cuanto nosotros pensemos o vivamos, ¿sí?, lo podamos hacer para la gloria del Señor. Pero quiero que entiendan lo siguiente. ¿Qué dice? Tengo una nota. Tengo una nota con el 1031. Pero lo que la iglesia tiene que fundamentarse, igual la iglesia debe entender, es lo siguiente. Nosotros damos gloria a Dios a través de escuchar la palabra del Señor. Nosotros glorificamos al Padre atendiendo a la Escritura. Como los pastores dan gloria a Dios enseñando la Escritura en la iglesia, la cual Dios puso a pastorear, la iglesia también está glorificando al Padre. ¿A través de qué? De la enseñanza que está recibiendo el hermano en atención a la palabra. Pero diga usted, yo le pongo un ejemplo. ¿Qué gloria puede darle a una persona que viene a dormirse a la iglesia? Imagínense qué gloria puede darle Dios a una persona que viene a la iglesia y se sienta y se duerme. ¿Qué gloria puede darle a Dios? Si la oveja da gloria a Dios atendiendo al mensaje, ¿cómo puede darle gloria a Dios un hombre que se pasa toda la predicación bosteciendo? A veces yo estoy acá y yo ya sé quién tiene las muelas calzadas. Yo desde aquí ya me di cuenta. Quiénes las tienen picadas, a quién le hace falta una muela, quién tiene puente, porque a veces uno está aquí predicando y eso es así, para un león en la selva con hambre. Y eso está uno predicando y eso es una bosteciadera. Uy, Dios mío, Padre de la gloria. Ahorita el hermano va a bosteciar. Y viene, dígame qué gloria le puede dar un hermano cuando vienes a mirar el reloj a la iglesia y se la pasas así mirando el reloj. ¿A qué hora se va a callar el loco? ¿A qué hora fue que empezó? Y codea a la otra, le dice, tranquila, ya le falta poquito. Dígame qué gloria le puede dar una oveja al Señor si viene a la casa del Señor con afán a mirar el reloj. ¿Qué gloria puede darle al Señor? Cuando viene con motivos diferentes. Yo tenía una hermana que la llamaba la testiga de Jehová, ella era cristiana,
Pero yo le decía a la testiga de Jehová porque siempre llegaba a la iglesia con sus revisticas. ¿Y de qué eran esas revisticas? Pues de Avon, de Jambal, de todos productos. Y esperaba que se terminara el culto y como una fiera sobre las presas. Y llegaba y les vendía perfumes, cadenas. ¿En qué había vuelto la iglesia esa ovejita? En su centro de operaciones. Y habían cogido la iglesia de qué? De negocio. Y una persona que ve la iglesia como un negocio le está dando la gloria a Dios. Le está dando la gloria a Dios. Cuando atendemos la palabra, cuando enseñamos la palabra, estamos dándole toda gloria, toda honra y honor al que la merece. Cuando usted está sentado ahí escuchando la palabra, está tributándole al Altísimo su tiempo. Su tiempo, miren, yo me quedé aterrado ayer. Voy yo por allí, abajo por Barranquillita, por el Éxito, allá por el portal, y yo vi unos trabajadores, cambie cable, hagan cosas y hagan cosas, uniformados, cambiando eso, y yo dije, Dios mío, ¿por qué no le dejan el tiempo para con sus familias? Ahora todo es trabajo. ¿Usted sabe que hoy hay gente trabajando? Antes un 1 de enero no trabajaba nadie. Eso era escaso el que trabajaba un 1 de enero. Y hoy en día los ponen a escoger entre el 25, el 1 de enero y Reyes. Porque hoy en día todo es dinero, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Y vivimos en un país donde es solo trabajo, riqueza y trabajo. ¿Para satisfacer qué? Hay hermanos que vienen a la iglesia a tomarse fotos. Gracias a Dios aquí no hacen eso. Pero hay hermanos que vienen y se toman una voz. Pues claro, como van a pasear y se toman 1000 fotos, se van a comer, se toman 2000 fotos, van donde un enfermo, que eso es pecado, digo yo, y lo ven moribundo, que le quedan 3 horas de vivo, y van y se toman una foto abrazando al viejito a punto de morirse. Qué falta de respeto. Y peor, van al funeral y así el viejito acostado ya pálido, muerto, y se toman una foto con el muerto. ¿O estoy mintiendo? ¿Y a qué vienen a la iglesia? A tomar fotos para alimentar sus redes sociales. Y no nos glorificamos a Dios tomándonos fotos para alimentar redes sociales. El que viene a eso está perdiendo su tiempo. A eso no se viene a la iglesia. Uno debe, lo decía el hermano Félix, al hermano, los que estaban ministrando la alabanza, que la iglesia le cogió pereza llegar temprano a la iglesia, llegan después que se termina la alabanza, la adoración, se termina la alabanza, se termina la adoración, recogen la ofrenda y ahí sí llegan. Un culto es de 2 horas. Eso se gasta usted aquí desde Busme, subir en alimentador, luego en el articulado para llegar a su trabajo. Eso es lo que usted se gasta yendo a su trabajo. Pero viene a la iglesia y 2 horas le parece mucho. Pero 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, 4 horas diarias de transporte, no le parece cansón. Y le toca parado. Aquí por lo menos son 2 horas sentado. Y la gente le coge pereza a venir a la iglesia porque son 2 horas. Y no tengo nada que ver, en serio, con la vejiga ni con los riñones. Pero hay personas que también vienen y se cierran en el baño 3 y 4 veces. Y cuando termina la palabra no le preguntan de qué predicaron. Lo único que dicen es que en el baño no había papel. Perdóneme, pero ¿a qué viene a la iglesia, mi querido hermano? ¿Cuál es el fundamento, la razón y el propósito de la iglesia? Que usted atienda la palabra del Señor. A eso viene usted. Disciplínese. A eso viene usted. Saque su tiempo devocionalmente. Saque su tiempo para aprender la palabra. Y yo sé que a veces los pastores son complejos y son enredados, escatológicos, hermenéuticos y eso de exegetas y eso le dan una vuelta y una vuelta y una vuelta. Pero usted siéntese. Allá andaba el Petro diciendo embustes y mentiras y usted así con los ojos ya está rojo de tanto verlo. Y nunca le dio sueño. Y se sientan a ver un partido, el de la Argentina contra Francia.
Y nunca los vi usted bosteciando, ni con pereza. Porque hay muchas personas, como dice la escritura, que sus pies son presurosos para hacer el mal. Y para eso sí corren. Y para eso no hay que invitarlos. Eso se lo saben de memoria, gratis. Pero cuando les dicen, vamos a la casa de Dios a adorar, no tengo tiempo, tengo pereza, estoy enfermo, allá, allá, y me duele aquí, me duele allá. La casa del Señor, usted rinde gloria, honra y alabanza a su Dios cuando usted se sienta a atender la palabra. Cuando usted saca de su tiempo, vamos a glorificar el nombre de Dios, atendiendo y escuchando el mensaje de salvación. Entonces, dentro de las muchas cosas que tenemos para compartir y los propósitos de la iglesia, quiero que lo entiendan. El primero, pensaba predicar como 3 hoy. Bueno, no estoy como mi pastor Osvaldo, pero el primero es que usted venga a la iglesia a escuchar la palabra. Nosotros daremos cuenta a Dios como pastores de lo que predicamos. Pero usted cumpla su tarea, que es sentarse a escuchar la bendita palabra de Dios. Siéntese a escuchar la palabra de Dios. Si se sienta 2 horas en una cantina o garra a escuchar a Julio Jaramillo y Pastor López, ¿por qué no se va a sentar en una iglesia 2 horas? A adorar al Dios Altísimo que vive por los siglos. Un chico de billar, por bajito que sea, se gasta uno entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 9 y 1. Y cuando son 25, 3 bandas, se gasta uno siempre como 1 hora y 30, 1 hora y 40, casi completando las 2 horas. Y parado. Y usted nunca los ve aburridos ni cansados. Y se pueden echar hasta 2 chicos de billar. Y nunca se aburren ni se cansan. Pero vienen a la iglesia, oiga, y se duermen. Y vienen a una iglesia y vienen a bostecer. Y es la casa del Dios Altísimo. Si usted va donde su suegra y le coge el sueño, yo lo entiendo, a mí me ha pasado. Pero si usted viene a la casa del Señor y se duerme, usted tiene un problema. A la casa del Señor no se viene a dormir. ¿Amén? ¿Aprendieron? ¿Aprendieron? Si Dios permite y Dios nos da vida, dentro de 8 días vamos a terminar los propósitos de la iglesia. Que hayan aprendido el primero, ya con eso arrancamos bien. Amén. Colóquese por favor sobre sus pies.